Me llamo Teresa Alarcón. Cumplí 71 años la primavera pasada. Aunque el número parece demasiado alto para lo firmes que siguen mis manos y demasiado bajo para lo pesado que a veces se siente mi corazón. Vivo sola en una casita de cedro en un acantilado justo a las afueras de Puerto Vallarta, donde el viento del Pacífico mantiene las cortinas respirando incluso con las ventanas cerradas. La mayoría de las mañanas siguen un ritmo: moler el café, encender el horno, alimentar al gato callejero que finge no necesitarme. Esa mañana de Navidad comenzó como cualquier otra. Las bases de los pies enfriaban en la mesa, doradas y crujientes. Esperaba el mensaje habitual de Valeria, algo como: trae tu ensalada, mamá. No olvides el cilantro. Mi celular vibró junto al rodillo y sonreí antes de mirar. Las palabras golpearon primero, agudas y absurdas: estás vetada de la Navidad, tonta. Por un momento pensé que era una broma, de esas que Valeria hacía de adolescente cuando el sarcasmo era su lenguaje de amor. Pero luego vino la foto Valeria, su esposo Rafael y sus 2 hijastros adultos alrededor de una mesa iluminada, los cubiertos en el aire, la risa congelada en el flash. El pie de foto decía: solo familia este año. Miré tanto tiempo que el temporizador del horno terminó de sonar y se cayó. El olor a manzanas demasiado cocidas se coló detrás de mí, pero no me moví. Solo sostuve el teléfono, sintiendo el pulso bajo mi pulgar estabilizarse en algo frío. Escribí una palabra: está bien, y la envié. Sin signos de exclamación, sin interrogaciones, nada que invitara a conversar. Luego apagué el horno. Tiré el pie al fregadero y dejé que el agua siseara sobre él. La casa quedó en silencio, salvo por el reloj sobre la puerta de la despensa. Me limpié las manos en el trapo y puse el celular boca abajo en la mesa. La pantalla se oscureció, llevándose su risa con ella. Susurré, entendido a nadie en particular, y borré el hilo. Afuera, la marea subía, de esas que chocan contra las rocas y arrastran todo lo suelto de regreso al mar. Abrí la puerta trasera al viento y dejé que el aire salado recorriera la cocina, limpiando el dulzor. Luego me senté, crucé las manos y decidí, por primera vez en años, no hacer absolutamente nada. El silencio se sostuvo. No volví a revisar mi celular ese día. La casa permaneció en calma, salvo por el zumbido del refrigerador y el lento tic-tac del reloj de la despensa. Lavé las encimeras, doblé el trapo y dejé que mis pensamientos se perdieran en el pasado. En los años cuando ayudar se sentía como amor. Valeria tenía 20 años cuando llamó llorando por la renta. Esteban aún vivía entonces, aún lo bastante fuerte para creer en segundas oportunidades. Le enviamos el dinero esa misma tarde, ambos ansiosos por mantenerla a salvo. Más tarde, cuando su coche se descompuso, firmé como aval del préstamo sin dudar. Es solo una firma, dijo ella. Me dije lo mismo cuando ayudamos otra vez y otra y otra. Tras la muerte de Esteban, todo cambió. Las llamadas de Valeria pasaron de preocupadas a exigentes. Se casó con Rafael, un hombre de sonrisa fácil y manos que nunca parecían quedarse en trabajos honestos. Sus hijastros, Emiliano y Javier, me llamaban señora Teresa al principio. Luego abuela cuando les convenía. Venían a cenas, pedían prestadas mis herramientas, se iban con dinero para gasolina. Recuerdo una tarde de primavera cuando Valeria me pidió cubrir la colegiatura de Javier para un curso de certificación. Es una inversión, dijo, su tono lo bastante afilado para cortar mi vacilación. Escribí el cheque de todos modos, meses después, cuando él abandonó el curso. Ella me culpó por alentarlo demasiado. Ese patrón se convirtió en nuestro ritmo. Cada favor crecía colmillos. Cada bondad se convertía en prueba de que yo era controladora, manipuladora, obsesionada con ser necesitada. Las palabras de su última llamada en primavera aún resuenan claras. Todo lo haces por control. Mamá, no ayudas. Quieres poseer. Recuerdo estar junto a la ventana ese día,
sosteniendo el auricular como si pudiera volver a calentarse. No discutí. Solo escuché hasta que se quedó sin aire. Ahora, la cocina olía levemente a manzanas húmedas y jabón para trastes. Afuera, la marea presionaba contra las rocas con un ritmo paciente, infinito. Me di cuenta entonces que mi silencio no era nuevo, se había formado durante años, moldeado por cada favor que di y cada disculpa que tragué. Esa noche, cerré la puerta con llave, apagué las luces y dejé que el silencio me acompañara. La mañana después de Navidad, la lluvia llegó de lado sobre el acantilado. Golpeaba contra los cristales en ritmos desiguales, como alguien pidiendo permiso para entrar. Preparé café y me senté a la mesa con mi vieja carpeta de cuero, la que Esteban y yo usábamos para las cuentas cuando él vivía. La cubierta estaba desvaída, los bordes suaves por años de abrir y cerrar. Dentro, las pestañas seguían etiquetadas con mi letra pulcra, como líneas de un libro contable hipoteca, seguros, servicios, cuentas. Guardada cerca del fondo había una carpeta que no tocaba en años. Cuentas de Valeria. El título parecía inofensivo, escrito a mano con tinta azul, pero al abrirlo, sentí el leve pinchazo del recuerdo. Estados de cuenta, impresiones de contraseñas, una lista de pagos automáticos que configuré hace mucho para facilitarle las cosas tras su segunda mudanza. Luz, gas, hipoteca, todo ligado a mis credenciales. Ella prometió aprender a manejarlo sola. Nunca lo hizo, y yo nunca forcé la lección. Encontré una libreta junto a la carpeta y escribí 3 palabras en la parte superior. Terminar la superposición. Luego la subrayé 2 veces. La primera llamada fue al banco. Expliqué, lenta y claramente, que quería retirar mi nombre de toda autorización compartida. La mujer al teléfono fue amable, su voz mesurada, como si hubiera hecho esto para madres como yo antes. Confirmó que los formularios llegarían por correo y que una vez firmados, no tendría más lazos financieros con el hogar de Valeria. Cuando colgué, la cocina se sintió más ligera. Luego, busqué en mis contactos hasta encontrar a Benedicto Vargas. Benedicto y yo trabajamos juntos cuando aún manejaba cuentas de herencias. Ahora estaba medio retirado, viudo, con una voz como grava cálida. Dejé un mensaje breve, pidiéndole reunirnos esa semana para revisar algunos documentos. Para cuando cerré la carpeta, la lluvia se había reducido a una bruma. Enjuagué mi taza y la puse en el escurridor, cuidando de no hacer ruido. Algo en mí se había asentado, no era enojo, ni alivio, solo el orden regresando a su lugar. Por primera vez en años, sentí que el balance de mi vida comenzaba a aclararse. La oficina de Benedicto estaba arriba de una librería antigua en el malecón, de esas que siempre olían levemente a sal y papel. Llegué con mi carpeta bajo el brazo y una calma constante que casi se sentía extraña. Me recibió en la puerta con su media sonrisa familiar. Los lentes deslizándose por su nariz, Teresa Alarcón dijo, invitándome a pasar. Sigues cargando más orden en una carpeta que la mayoría en toda su vida. Sonreí, colocando la carpeta en su escritorio. Viejos hábitos me han mantenido a flote. Pasamos la mañana revisando todo cuentas bancarias, servicios, la hipoteca que confirmé hace años. Benedicto hojeó cada documento con cuidado, haciendo notas silenciosas en los márgenes. Su oficina estaba llena de mapas enmarcados de la costa de Jalisco, cada uno marcado con pequeños alfileres donde habían golpeado tormentas. Sigues legalmente vinculada a 3 de estos, dijo al fin, golpeando su pluma contra los papeles, servicios, la tarjeta de crédito de la pequeña empresa y la póliza de seguro de la casa. Puedes retirarte sin penalización, pero debe ser por escrito. Correo certificado. Comenzó a dictar cartas, lento y deliberado, mientras yo escribía. Terminar el estatus de cofirmante de inmediato. Solicitar cierre de cuentas conjuntas redundantes. Transferir la responsabilidad de facturación únicamente a Valeria Solís Núñez. Cada línea se sentía más limpia que la anterior.
como polvo barrido de una habitación sellada por mucho tiempo. Cuando terminamos, se recostó, cruzando las manos sobre la carpeta. Sentirán la ausencia como pérdida, dijo en voz baja. Ese es el punto, respondí, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. Sonrió. No exactamente aprobación, sino comprensión. Antes de irme, me dio un sobre sellado para el banco y otro para la aseguradora. Cuando envíes estos, dijo, estarás oficialmente libre. Afuera. El aire olía a mar y lluvia. Caminé hacia el muelle antes de volver a casa. La marea estaba baja. Los pilotes resbalosos y oscuros bajo la línea del agua. Me quedé ahí hasta que el viento arreció, frío y limpio, llevando la última sal a mis pulmones. Cuando regresé al coche, mis manos estaban vacías y el peso que había cargado por años se sentía la mitad de ligero. La semana siguiente pasó en una concentración silenciosa. Pasé las mañanas en la mesa de la cocina, con la carpeta abierta, el sonido de la lluvia trazando el tejado sobre mí. Cada columna de números y fechas tenía su propio pulso, familiar y preciso. Lo seguí con cuidado, línea por línea, como solía hacer al reconciliar los libros de clientes años atrás. La primera tarea fueron los servicios. Revisé cada calendario de autopago, anotando las fechas de vencimiento que caerían justo después de Navidad. Luz, gas y agua se renovarían bajo el nombre de Valeria, por defecto, una vez que mi autorización terminara. Envié confirmaciones a cada compañía, reenviando recibos al correo electrónico actual de Valeria. Mi nombre fue eliminado de cada campo que alguna vez lo llevó, reemplazado por el suyo. Luego vino la cuenta de asistencia hipotecaria que creé tras su segunda pérdida de empleo. La cerré formalmente, transfiriendo el saldo restante a mis ahorros. La nota en el margen decía, liberación legal completa. A media tarde, la mesa estaba cubierta de sobres, cada uno etiquetado con mi letra clara de contadora. Los ordené por categoría banco, seguros, servicios, crédito, y los apilé cuidadosamente en orden de envío, sin engaños, sin intrusiones, solo corrección. La dependencia se había vuelto hábito hace mucho. Ahora, simplemente estaba terminando el patrón. Antes del atardecer, actualicé mis propios registros. Cada carpeta fue escaneada, renombrada y guardada en la nube bajo un solo encabezado: Teresa Alarcón, cuentas independientes. Cuando terminé, pasé a la última página de mi libro mayor y escribí una sola línea con tinta cuidadosa. Todo en orden, límites intactos. Cerré la carpeta, presioné mi mano contra su cubierta desgastada y exhalé lentamente. Los números siempre me habían dado consuelo porque nunca mentían. Reflejaban lo que era verdad, incluso cuando las emociones intentaban difuminarlo. Esa noche, encendí una vela en el alféizar. Su llama titilaba con la brisa de la ventana entreabierta. Una luz pequeña pero constante. Me senté junto a ella con una taza de té, escuchando el leve zumbido del refrigerador, lo único que seguía corriendo en mi cuenta. La casa se sentía equilibrada, otra vez silenciosa, ordenada y completamente mía. 2 días después de Navidad, desperté con el sonido del viento raspando las ventanas. El aire olía a sal y pino mojado. La vela que había quemado la noche anterior se había derretido en un charco de cera, endureciéndose con el frío. Serví café y me senté en la mesa, mirando a las gaviotas girar bajo sobre la niebla del mar. El celular vibró una vez, luego otra, y luego sin parar. Lo puse boca abajo. Unos minutos después, la curiosidad ganó. Lo volteé y leí: mamá, el internet está caído. ¿Pagaste mal la cuenta? Otro siguió: la compañía de gas dice que la cuenta cambió. ¿Qué hiciste? Y luego la hipotecaria está llamando. Dicen que te quitaste. ¿Qué pasa? Cada mensaje llegaba más rápido, acumulándose como tormenta. Los dejé apilarse, sin leer después de los primeros. Afuera, la marea golpeaba fuerte contra las rocas, gris e hinchada por el clima. Por la tarde,
Las noticias locales hablaban de cortes de energía en la costa. Los presentadores mencionaban calles inundadas y redes eléctricas titilantes. De alguna manera, se sentía apropiado la naturaleza reflejando lo que comenzaba a deshacerse en otro lado. Cuando sonó el teléfono fijo, reconocí el número de Valeria de memoria. Lo dejé ir al buzón de voz. Su voz se quebró en el altavoz, aguda y temblorosa. Lo hiciste, ¿verdad? No te hagas la inocente. Todo se está cayendo facturas, cuentas, todo. Ni siquiera puedo entrar. Escuché hasta que la línea quedó en silencio. Luego, reproduje el mensaje una vez más antes de borrarlo. Preparé té, manzanilla esta vez, y me senté junto a la ventana otra vez. La luz afuera cambió a ese azul suave que llega antes de la noche. En algún lugar, colina abajo, un generador se encendió, zumbando débilmente a través de la bruma. La casa a mi alrededor permaneció firme. El reloj hacía tic-tac. El té se enfriaba. Y aunque una pequeña parte de mí dolía por el sonido de su voz antes de que se volviera amarga, no volví a tomar el teléfono. Algunas lecciones necesitaban espacio para resonar. Algunas clases de paz requerían distancia para sonar a paz en absoluto. La tormenta duró 3 días. El cielo se mantuvo del color del metal. Las calles del pueblo resbalosas con ramas y lodo. Para cuando el viento se calmó, mi buzón de voz estaba lleno y mi celular listaba 87 llamadas perdidas. Las revisé una vez, lentamente, y luego lo puse boca abajo otra vez. Para el fin de semana, las noticias corrieron por el chisme del pueblo. El coche de Emiliano había sido embargado. El proyecto de inversión de Javier se había disuelto tras no cumplir con los pagos. Rafael se había ido de negocios, lo que en su lenguaje solía significar desaparecer hasta que alguien más resolviera el desastre. El nombre de Valeria salió más de una vez en el mercado, susurros sobre notificaciones de atraso, cheques rebotados y discusiones lo bastante fuertes para que los vecinos las oyeran. Ese sábado por la noche, la lluvia volvió en una bruma fina y fría. Estaba doblando ropa cuando unos faros barrieron la pared de mi sala. Un momento después, golpes fuertes sonaron en la puerta principal. No me apresuré. Cuando abrí, Valeria estaba ahí, empapada, el cabello pegado a la cara, los ojos rojos y desorbitados. Nos arruinaste, dijo. Su voz era cruda, desgastada de gritar antes de llegar a mi porche. Cortaste todo, luz, seguros, hipoteca, todo. ¿Crees que puedes simplemente hacer eso? Miré su abrigo, goteando en el tapete, y el temblor de sus manos. No los arruiné, dije en voz baja. Solo dejé de arreglarlos. Por un segundo se congeló, como si no hubiera oído bien. Luego su aliento se atoró. Comenzó a llorar. Primero fuerte, luego más suave, hasta que el sonido era solo aire húmedo entre nosotras. Seguía diciendo mi nombre, como una pregunta que no sabía cómo terminar. Alcancé el perchero junto a la puerta y saqué un paraguas viejo, azul marino con una varilla rota. Lo presioné en su mano. Te vas a resfriar, dije. Me miró, insegura de si devolverlo o sostenerlo más fuerte. Cuando se dio la vuelta, la luz del porche atrapó su reflejo en los charcos, fracturado y tembloroso. Observé hasta que su coche salió del camino. Luego cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando con calma, como si el equilibrio acabara de restaurarse con el peso del silencio mismo. Pasaron semanas antes de que la lluvia diera paso a una luz invernal pálida y constante. El pueblo comenzó a descongelarse a su manera tranquila, los barcos volviendo al mar, el aroma a humo de cedro flotando por el vecindario. Llené mis días con tareas pequeñas, ordenar archivos de impuestos viejos, podar el romero en maceta junto a la ventana de la cocina, escuchar la radio lo justo para evitar que el silencio resonara. Una tarde, mientras manejaba al pueblo, tomé la ruta larga que pasaba por la colonia de Valeria. Su calle estaba llena de casas idénticas, cada una bordeada con el mismo tono de blanco, cada una fingiendo estabilidad,
A mitad de camino, su patio destacaba. El césped había crecido salvaje alrededor de la reja, y un letrero torcido de se vende se inclinaba hacia la banqueta. Sus letras desvaídas por la lluvia. 2 mujeres estaban junto al buzón, hablando en voz baja. Reduje la velocidad lo suficiente para escuchar fragmentos embargo. Notificación del banco. Esposo desaparecido. Levantaron la vista al pasar, pero mantuve los ojos al frente. La casa que solía zumbar con ruido parecía hueca, cortinas cerradas, la luz del porche apagada. Estacioné en un mirador a unas calles, donde la carretera se curvaba hacia el mar. Las nubes sobre el océano se rompían en rayas de gris y plata. La clase de luz que aplana todo en honestidad. Me quedé ahí un rato, las manos en el volante, hasta que el frío comenzó a colarse por los cristales. Luego di la vuelta y manejé a casa por otra calle. Esa noche, mi celular vibró una vez en la encimera. El mensaje era corto. Nos vamos de Puerto Vallarta. Cuídate. Sin disculpas, sin explicaciones, sin nombre adjunto. Solo eso. Lo guardé. No para leerlo otra vez, sino para saber que existía. Las palabras quedaron como una pequeña nota doblada dentro de mí, inacabada pero final. Cuando cayó la noche, salí al porche. El viento olía a lluvia y humo de leña. Me ajusté el suéter, sintiendo el silencio extenderse a través de mí. La casa detrás de mí era cálida y firme, la única que necesitaba mantener encendida. Pasó un año entero antes de que llegara otra Navidad. El aire de la mañana traía el mismo mordisco fresco de antes, pero se sentía diferente, de alguna manera menos pesado, más honesto. Desperté temprano, no porque alguien esperara que llevara un platillo, sino porque el hábito aún tenía su propio ritmo. La casa olía a salvia y mantequilla. Asé un pollo pequeño, suficiente para 2. La mesa era simple: un plato, un vaso, una vela. El pay enfriaba en la encimera. La corteza dorada y uniforme esta vez. Afuera, las gaviotas flotaban sobre el mar, lentas y sin prisa, como si todo el pueblo hubiera acordado moverse a un paso más suave. Antes de sentarme, empaqué la mitad de la comida en un recipiente de metal y lo envolví cuidadosamente en aluminio. Mi vecino, Isidro Guzmán, había perdido a su esposa esa primavera pasada. Vivía 2 casas más allá, un hombre tranquilo que pasaba sus días cuidando los geranios que ella amaba. Toqué suavemente, y cuando abrió la puerta, su sonrisa estaba cansada, pero amable. Preparé de más otra vez, dije. Rió. Tú y todos los que han cocinado para Navidad. Comimos juntos en la mesa de su cocina. La conversación suave y divagante, cómo cambiaba la corriente del mar tras las tormentas de invierno, cómo ambos dormíamos más ligero que antes, cómo la gratitud se vuelve más simple con la edad. Habló de su difunta esposa, como si acabara de pasar a otra habitación, y escuché, encontrando consuelo en la forma ordinaria de la memoria compartida. Cuando me fui, la luz afuera se había reducido a un brillo gris sobre el agua. Caminé a casa lentamente, llevando el recipiente vacío contra mi pecho. Dentro de mi casa, la vela aún titilaba en la mesa, constante y cálida. Me senté de nuevo, esta vez sin dolor en el silencio. Me serví una copa pequeña de vino y la alcé hacia la llama de la vela. La casa ya no se sentía sola, simplemente se sentía vivida, asentada y llena de aire que me pertenecía. La primavera siguiente, los días se alargaron y el aire junto al mar traía ese dulzor tenue que llega justo antes de la floración. Hice pintar el porche de gris pálido, el mismo color que Esteban decía que hacía que la casa pareciera la mañana. Cuando el trabajo terminó, llamé a la ferretería local para preguntar por un nuevo accesorio de luz. Enviaron a un joven de ojos amables y manos firmes. Levantó una linterna de latón, simple pero sólida. Resistirá bien el clima, dijo. Asentí y le pedí que grabara algo en la placa de la base. La semana siguiente, regresó con ella terminada. Las palabras eran pequeñas pero claras,
construido por límites, sostenido por respeto, la instaló justo sobre los escalones, donde el viejo accesorio había titilado por años. Cuando se fue, me quedé en el porche, trazando las letras con el pulgar, sintiendo el metal frío calentarse lentamente bajo el sol. Esa noche, giré el interruptor. La nueva luz brilló una vez. Luego se asentó en un resplandor constante que bañó la baranda y se derramó suavemente en el camino abajo. A través de la ventana frontal, podía ver el reflejo de una fotografía en la pared, una versión más joven de mí sosteniendo a Valeria en mi regazo. Su cabello, un halo salvaje contra mi mejilla. La foto se había desvaído en los bordes, el color suave como la memoria misma. Me quedé ahí un rato, escuchando el zumbido bajo de la bombilla. La casa a mi alrededor estaba quieta, el aire en calma. Toqué el marco ligeramente y susurré: estaremos bien, por separado, afuera. La marea comenzó a subir, lenta y uniforme, llevando pedazos de madera flotante y luz a través del agua oscurecida. Su ritmo se sentía familiar, como un latido recordado desde lejos. Antes de entrar, miré una vez más la luz del porche. No era solo una lámpara, era un marcador. Una promesa silenciosa a mí misma de que la paz puede durar cuando se protege. Luego cerré la puerta suavemente, dejando el resplandor para que vigilara la noche.